El problema del agua es un problema que lo vemos diariamente. El día sábado, si no más recuerdo, no sé, el sábado, creo que ha sido viernes o sábado, no recuerdo, hubo un corte de agua. El jueves fue, ¿no? El jueves, que no nos avisaron. Sin embargo, llegó al día siguiente el agua, pero el agua llegó turbia. A veces viene así porque están limpiando las tuberías, viene turbia, pasa. Pero ya había pasado el día siguiente, el mediodía, y seguía saliendo el agua turbia, ¿no? Bueno, eso no es que no nos tenga con cuidado, pero de todas maneras es una referencia al servicio que está haciendo ahorita Agua de Tumbes. Otra cosa que es importante, ¿qué tipo de agua bebemos? ¿Qué tipo de agua pues estamos consumiendo nosotros? Y si la Dirección de Salud está haciendo algo por esto, ¿no? El mismo Ministerio de Salud, no tanto la Dirección Regional de Tumbes, ¿no? Sino el mismo gobierno central. ¿Por qué? Por eso somos peruanos, ¿no? Por lo tanto, dependemos del gobierno central, ¿no? Porque este problema no es un problema de Tumbes, es un problema binacional, que recibimos aguas contaminadas, ¿no? De la artesanía de los mineros, que realmente contaminan nuestro río. Y eso, por ejemplo, en nuestro río Tumbes no hay ni sapos, ni ranas, ni pejezapos, es un río muerto. Ahora otra cosa, también hay algo interesante, ¿no? Las aguas que son tratadas en agua de Tumbes, bueno, vienen a todos los sectores de las casas, ¿no? Y esas aguas, si cuando se hierve son saludables o no son saludables. Y antes de llegar al río, a las amas de casas, esas aguas se riegan por las chacras, ¿no? Con aguas contaminadas. Inclusive queremos hacer la irrigación de la margen derecha con este tipo de agua, ¿no? Y hay otra cosa, las aguas servidas también. Acá detrás del Poder Judicial, no más cerquita, hay unas pozas de oxidación, entre comillas, que son lagunas de desagüe, ¿no? Esas lagunas de desagüe, caramba, con esa agua riegan, bueno, lo que es los sembríos del arroz. ¿Y esto es contaminación o no es contaminación? Bien, esta noche pues tengo al amigo caramba, ¿dónde está? Al amigo abogado del doctor Martín Manco Villacorta, ¿no? Él es analista internacional de temas políticos y binacionales, ¿no? Y queremos pues tratar este tema de la contaminación del agua, ¿no? Del agua que consumimos. Tengo usted muy buenas noches, señor Martín Manco Villacorta. Buenas noches, Valente. Eres bien valiente en tocar este tema. Bueno, estoy para tus preguntas y dialogar efectivamente sobre este tema que importa más a toda la nación, ¿no? No debería importarle solamente a Tumbes, sino a toda la nación. Y veo a veces la indolencia que hay en otras regiones, sobre todo en Lima, sobre el problema del agua, ¿no? A veces veo en las reuniones binacionales, hace poco había una reunión binacional entre el presidente Ollanta-Humala y Correa, y parece que este tema no se toca, ¿no? Parece que es un tema un poco, digamos, cacería de brujas, para algunos podría ser, de que no lo quieren tocar. Es que traería muchos problemas, ¿no? Porque, por decirte, ¿no? En el Ecuador, ¿no? Mucha gente vive justamente de la minería artesanal, ¿no? Que es informal. Claro, no lo quieren decir que es minería informal, pero el término exacto es minería informal. Exacto, ¿no? Entonces ellos nos producen este daño, pero a propósito, Correa se ha preocupado por esto, ¿eh? Se ha preocupado bastante. Si tuvieras, él en varias oportunidades inclusive ha hablado, ¿no? De sacar ese tipo de personajes y llevarlos en otro tipo de actividad económica. Pero, sin embargo, nosotros, Perú, no, como se dice en el mundo, no le para bola. Realmente, y eso a nosotros nos afecta, ¿no? Directamente, a ustedes como región Tumbes afecta directamente. Y seguimos consumiendo esa agua. Bueno, pues usted sabe este tema, ¿no? Y sobre todo que nos diga, pues, este tipo de consumo de agua,
¿nos es dañino a nosotros, a pesar que es tratada en esta empresa? Cuando conversé con los ingenieros de la Autoridad del Agua, ¿no? Que está aquí nomás, acá cerca, ¿no? Sí. Ellos me dieron unos reportes sobre lo que ellos habían hecho, analizado los niveles de potabilidad, los niveles de cadmio, plomo, que diluían en el agua, ¿no? Mercurio, Incluso sí. antimonio habían encontrado, entonces, mercurio también. La cuestión importante aquí es, cuando hablé yo con el gerente general de Agua de Tumbes, que es un colombiano, incluso la entrevista lo he colgado en YouTube, ¿no? Cuando le hice la entrevista me hablaba de que ellos todavía mantenían los niveles de potabilidad. Entonces yo le decía, el problema no es tanto ahí, ¿no? El que se mantengan los niveles de potabilidad que usted manifiesta de decirme en el agua que consume la gente de Tumbes no es tanto lo importante es el agua que viene desde río arriba y que obviamente están consumiendo los agricultores para su cultivo, y su ganado que está tomando el agua que está pasando por ahí, eso no está potabilizado, y al final, ¿quién es el consumidor final? El ser humano. El ser humano es el que llega a estas plantaciones o estos cultivos, llegan a los mercados, igual el ganado llega al mercado, y ¿quién los termina consumiendo? Es el ser humano. Esta agua termina de discurrir, no la potabilizada, sino el agua que viene del río, que también se bifurca por el río Sarumía, termina yendo hacia el Océano Pacífico. Y esos niveles de agua, ¿hacia dónde van? Dirigidos de acuerdo a la corriente, pueden terminar yendo al norte o hacia el sur. Entonces, si van hacia el norte, obviamente se está dirigiendo hacia Ecuador, pero si va hacia el sur, ¿cuál sería la primera playa perjudicada? En este caso sería Zorritos, ¿no? Y la gente se va y baña, estamos ya cerca del verano. Entonces, cuando hablamos de potabilidad del agua... Pero esto es un tema de años. Es que no... Esto viene haciéndose ya de años, y nadie le ha puesto la mano. Porque hay dos aspectos fundamentales que quizás lo estén barajando, ¿no? Entonces, uno no es tener conflicto con Ecuador a nivel político binacional, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el tema de la Haya en el sur, ¿no? Hay un problema de la anchoveta también que no se está tratando de tocar para no afectar las relaciones con el sur. Pero con relación al norte, se trata de tocarlo no de una forma tan confrontacional con Ecuador para no tener problemas, porque realmente la contaminación viene de dos factores. Uno, como ya lo hemos hablado, de la minería informal que viene de los ríos Amarillo, el río Caleta y el río Pingo, que se juntan entre los tres y confluyen hacia el río Puyango, y que luego termina pues en el río Tumbes, ¿no? Así es. Entonces, estos tres ríos vienen cargados pues con la minería informal, porque artesanal es muy bello decirlo, ¿no? Es es un método muy retórico, sí, para apaciguar y calmar a la opinión pública, pero en realidad estamos hablando de minería informal. Esa minería informal está generando contaminación a través del río. Ahora, más los desechos orgánicos que se dan por la basura que se elimina a través de los ríos. También ahí ¿cómo se llama? En Ecuador hacían eso, ¿no? Claro. Hay imágenes antiguamente que usaban toda la basura ahí. No, y en el informe de la Autoridad del Agua vemos fotografías de desechos que hacen, de descarga de desecho orgánico que se hace a través del río. Entonces, al final de cuentas... ¿Hay dispositivos ahí? Sí, ahí se vayan pasando, definitivamente, sí, hay bastante información sobre eso. Entonces, al final de cuentas, quienes salen perjudicados es la población de Tumbes, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer ante tal fenómeno, ante tal flagelo que se hace a la humanidad, en este caso a la pobre humanidad tumbesina? Este es un problema a nivel ecológico binacional. No es solamente un problema del Perú, es un problema que se origina desde Ecuador. No es por echarle la culpa a los ecuatorianos, pero es que ellos, si no controlan la minería informal, lamentablemente vamos a seguir teniendo este problema. Y lo segundo también, si no hay un control de desechos que se produce tanto en el Perú como en Ecuador, si no hay ese control de desechos, también se va a perjudicar a quien está arriba abajo, en este caso la población de Tumbes. Ambas partes tienen estas costumbres, ese tipo de cultura, ¿no? Los desechos al río. Así es. Y del río al mar. Así es. ¿No? Y lamentablemente muchas veces no directamente van al mar, sino van a las tierras de cultivo. ¿Cómo podemos cambiar ese sistema? Es un poco difícil cambiar la mentalidad de las personas que habitan tanto en Ecuador como en el Perú para poder comenzar a cambiar esa situación, pero sí se tiene que hacer un plan de concientización ecológica desde el punto de vista de proteger el agua. ¿Qué consecuencias hemos tenido de todo esto? Las consecuencias las vamos a comenzar a ver con aumento de cáncer, problemas de deformación de los fetos,
problemas también médicos a nivel pues de la sangre, ¿no? Entonces, esos problemas vamos a comenzar a verlos, no quizás en el mediano plazo o en el corto plazo, pero sí en un largo plazo, de acá a unos 10 años o 5 años, van a verse definitivamente los efectos, ¿no? Que ya en algunos casos ya se está comenzando a ver, ¿no? Sí, por ejemplo, acá en Matapalo estuvimos nosotros, ¿no? ¿En dónde? En Matapalo estuvimos nosotros. Changaya, ¿no? Uh-huh. Sí, creo que hay imágenes de eso. Y ahí vemos, por ejemplo, el análisis que se hace, pues, ¿no? Los parámetros analizados con relación, pues, al río. Entonces, el río Zarumilla, en este caso, que también está siendo afectado, los niveles ahí que se indican sobre los niveles de potabilidad del agua, que están por encima de los márgenes tolerables, ¿no? Entonces es algo muy importante que hay que tomar en cuenta, ¿no? No sé si podemos ver las diapositivas con relación al río. Ahí vemos, por ejemplo, que están lavando, ahí hay una fotografía de que están lavando pues la ropa a través del río, y ese río obviamente está río arriba, pero cuando llega a las zonas de Tumbes, pues está cargado de todo esa detergentes o químicos que se emplean, ¿no? Y esa agua es la que se consume, ¿no? No sé si podemos ver los niveles de potabilidad del río Tumbes. Creo que está en las diapositivas anteriores, podemos verlo hacia atrás, a ver, o si vemos de repente el mapa de cómo se bifurca el río. Por ejemplo, acá la propuesta de identificación de nuevas fuentes contaminantes, o sea, no solamente se ve lo que ya está contaminando, sino nuevas fuentes que se están produciendo en base a la contaminación hacia el río Tumbes y hacia el río Zarumilla, ¿no? No sé si podemos retroceder, porque había unas diapositivas hacia atrás, más hacia atrás sobre todo. Al principio. Creo que había unas imágenes más hacia atrás parecidas a esas, pero hay unas imágenes sobre la minería informal. Ahí está, por ejemplo, ahí te veremos dos fotos, una de los desechos, botadura de residuos sólidos, y la otra de vertientes de agua residuales, domésticas, industriales incluso, que entran hacia el río Tumbes, y eso es obviamente lo que la población recibe. Y estas fotografías no son tomadas por mí, son tomadas por la Autoridad del Agua, entonces, que pertenece al Ministerio de Agricultura. Entonces no es información que lo esté sacando, que la haya proporcionado yo directamente, sino esto ya es información oficial, digámoslo así. No sé si podemos ver hacia atrás, por favor, más hacia atrás. No, tendrías que avanzar hacia adelante, ahí ya me estoy equivocando. Hacia adelante, por favor. Avancemos más, las diapositivas, más, por favor. Más hacia adelante. Unas más, por favor. Tenemos que avanzar para poder más, ahí, por favor. Por ejemplo, ahí vemos las zonas de actividad minera del Ecuador. Ahí vemos pues que la contaminación de la minería informal viene pues desde el río Amarillo, del río Pingo y del río Caleta, y que se bifurcan los tres ríos y forman pues el río Puyango. Entonces algo importante que hay que tomar en cuenta desde dónde viene pues la mayor concentración de arsenio, de mercurio, plomo y cadmio, que son agentes contaminantes que se usan en la minería informal, ¿no? No sé si podemos avanzar más, por favor, para poder ya ver los índices de contaminación. No sé si es visible en los cuadros, si podemos avanzar hacia los cuadros. Ahí tenemos ¿ahí? La curva hidrológica, sí, o sea, esos son los niveles de cómo ha ido avanzando el río en su intensidad. O sea, hay momentos que sube y crece, pero yo quisiera ir a la parte ya de los agentes más contaminantes, o sea, lo que se detecta. Ahí podemos ver, por ejemplo, ahí vemos en la parte de abajo el plomo, ¿no? En la parte de abajo, no sé si ustedes lo pueden observar, ahí habla sobre el total de la cantidad de plomo que hay, de los niveles de contaminación que está en amarillo, que son los niveles tolerables. Vemos cómo se ha sobrepasado esos niveles de toleración, ¿no? O sea, esos están calculados en fecha y hora. Todos estos registros se encuentran en la Autoridad del Agua, o sea que no es algo que uno lo está viniendo a inventar. O sea, ya la Autoridad del Agua del Ministerio de Agricultura ha hecho sus propios análisis sobre los niveles de contaminación del agua. También vemos pues cadmio. El cadmio también está presente en el agua del río Tumbes, ¿no? Y el cadmio es un agente corrosivo, ¿no? Entonces, todos esos
todos esos químicos tiene que liar, digamos así, la empresa que supone tiene que dar la potabilidad del agua, tiene que liar con todos esos márgenes para darle potabilidad. Pero ¿cómo no podría hacerse? O sea, ellos lo único que es bajar un poco el nivel, pero no eliminarlo. No. Pero aún bajándole el nivel, ¿esa agua es potable? ¿Se puede consumir? Ellos dicen que sí, dicen que están dentro de los rangos de potabilidad. Ahora, ¿qué rangos manejan? No sabemos. ¿Qué tipo de ISO? Tampoco sabemos. ¿Qué ISO están, o sea, cuáles son los niveles de calidad ISO que están aplicando ellos para el agua, para la calidad de agua, o es para la calidad de agua que ellos están pretendiendo para esta zona, que será el mismo nivel de calidad de agua que le llega a Lima, o es otro nivel de calidad de agua que están manejando, o son los niveles estándares internacionales? Yo creo que debe ser otro nivel, con comparación a Lima debe ser otro nivel, ¿no? Definitivamente. El nivel en Río Rima creo tiene más contaminación fecal, ¿no? Sí, es que viene de los desechos de arriba, pero a nivel fecales, no viene a nivel fecales, no, pero este es otro nivel porque viene de la minería informal, entonces es algo muy preocupante. Es más dañino porque este ataca la sangre, ¿no? Ataca la sangre, ataca los tejidos. Exacto, ¿no? Inclusive a las mujeres en estado de gestación produce a los niños tipo de deformación, a los bebés que tienen. Y sobre todo creo que también el producto que encontrar. No, y la cuestión es el Ministerio de Salud o la región de salud está preparada para este tipo de cosas. O sea, tenemos hospitales adecuados para poder llevar. Me parece que el Ministerio de Salud aquí no le interesa mucho este tema. Parece que no. No, pues este es un tema que ya lo vemos. Este es como llamarle el mundo como el Atlas, el mundo en los hombros, ¿no? Lo que pasa realmente no les interesa mucho Tumbes, y esa problemática. Yo te agradezco a ti por el interés que tú tienes, ¿no? Porque esto, como has visto, un tema tan importante, porque agua es vida, y no fue tratado por los dos presidentes. No. O sea, no hay interés. Es más, en Cajamarca se lucha por mantener las lagunas de agua, sí, ¿no? Contra Yanacocha, ¿no? Ellos no quieren el oro, porque el oro no se bebe, Exacto. Lo que se bebe es el agua. Entonces, la vida. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Tumbes? O sea, ¿dónde está la protección que debe dar el Estado a la población de Tumbes? ¿Este río es un río muerto? ¿Por qué no le cambiamos ese nombre? Definitivamente porque no vemos pues ninguna presencia animal en estos ríos, o sea, no puede hay sobrevivir. Presencia animal. Antes había me contaban, habían peces grandes, de todo había. Y ahora nadie pesca. Podías pescarte un resfriado, ¿no? Pero jamás ni un sapo, ni una rana. No, yo le diría a la gente, porque a veces cuando cruzo el río veo gente que se está bañando, o niños que se están bañando, yo le diría a los padres que no los hagan bañar en ese río, porque no es un río salubre para que los hijos se estén bañando. Lamentablemente es una cultura de años, ¿no? Que llevamos, ¿no? Bueno, acá se bañó mi abuelo, mi tatarabuelo, mis abuelos. Sí, pero estamos hablando de un río que era río, que ¿no? Un río se de podía aguas bañar. vivas, Claro. ¿no? Es un río de aguas muertas, y no muertas, sino contaminantes, que hacen daño. Es que el gran problema que vemos en todos los gobernantes y en Lima es que vive a espaldas de las regiones. O sea, Lima vive muy a espaldas de lo que pasa en el resto del país, y eso es lamentable, porque las decisiones salen de Lima. Por ejemplo, tú tocabas un tema que te escuché y yo justamente estaba hablándolo en la mañana, el tema de por qué en Tumbes no hay cine, no hay centros comerciales, o sea, ¿por qué no hay un desarrollo? O sea, ¿por qué a Tumbes se le deja ahí cuando Tumbes es una región fronteriza donde debe estar a los niveles de, incluso hasta mejor que Machala? No tenemos ni siquiera beneficio por ser frontera. ¿Qué beneficio tenemos por ser frontera? Ninguno, o sea, se les deja aislados, se les deja a su suerte, como todas las fronteras. O sea, yo no sé qué pasa en los políticos que están en Lima, yo no sé qué pasa con los congresistas que se supone deben defender los intereses de la región, sobre todo la región de Tumbes. Es lamentable de que Tumbes, pudiendo estar mejor que Machala, esté en inferiores condiciones, cuando Tumbes tiene mayor desarrollo, se supone mayor desarrollo poblacional. Sin embargo, no hay ni un cine, no hay un mall, no hay desarrollo. Tú me ves del autoempleo, cada uno genera su empleito. Uno vende sus sanguchitos, el otro vende su tienda de ropita, el otro zapatillas, y cada uno vive el autoempleo, porque el único ingreso que tenemos es del gobierno regional, claro, con las obras, y el gobierno municipal con las obras, y cuando no hay obras, no hay plata en las calles. ¿Qué nos salva? El contrabando.
¿no? Y hablamos de modernidad, de ser un país moderno, de ser un país que está queriendo ser un país del primer mundo, pero sin embargo, ¿qué pasa con Tumbes? O sea, lo dejamos ahí aislado, lo dejamos como está lejos, lo dejamos sin que se desarrolle. Es el entenado del Perú, ¿no? Es uno de los entenados. Pero es lamentable. Lamentablemente que desde Lima se tenga esa idea, pero solamente para las elecciones se busca a la gente de las regiones solamente para poder satisfacer un ego de poder. No somos ni siquiera un número electoral tentativo, somos poquitos, 200.000, ¿y cuánto votan? Creo que votan 105.000, algo así. O sea, no somos tentativos para unas elecciones. Es por eso que inclusive cuando vienen porque ya pues tienen que venir. Si no, ni vinieran. Pero esa es la gran indolencia que hay, por eso yo hablo de la indolencia que hay de las otras regiones y sobre todo de Lima con relación a Tumbes, y no solamente no es los grandes problemas sociales. Vida, que es el agua, no les interesa salvarnos, somos peruanos, en nuestra sangre corre el orgullo de aquellos que hemos nacido en Tumbes y que vivimos en Tumbes, que acá no se conoce la derrota, se ha luchado. Claro, definitivamente. Tumbes ha sido caballero, ¿no? De no invadir, como el sur, que nos invadieron hasta nos quitaron no, ha sido un pueblo de todo. Ha sido un pueblo pujante, de gran fortaleza y que realmente ha resistido cualquier invasión que ha habido del norte. Pero en el caso real de Lima, pues no mira a Tumbes, no mira a Tumbes como un punto de desarrollo binacional, ¿no? Solamente lo ve simplemente como lo dices tú, el patio trasero, como lo ve la Amazonía, también lo ven como el patio trasero. Entonces, como un corral. Entonces, eso no permite que crezca. Es un corral, ¿no? Sí, claro. De Tumbes, un corral de Tumbes. La casa puede ser más o menos, pues el corral hay chancho, claro, ahí tenemos todos los animales, mosca y toda la cosa. Creo que no ven así. Entonces, es lamentable que eso sucede y tiene que cambiar, no, que no deben de vivir así, no tenemos por ¿cuál es el pero para eso tenemos los congresistas que deberían de proteger la región. ¿Dónde están los congresistas? Ahí deben de estar ahí en primera fila, no para las elecciones. Entonces, ustedes también tienen que hacer hincapié y hacerse visibles ante el país. Por eso he venido hasta acá preocupado por el tema. Vienen y te tratan el tema que yo voy a ver por el desarrollo de Tumbes, yo voy a luchar para crear leyes, ¿no? En favor del norte del Perú, y ahí está incluido Tumbes. Otros te inventan la pólvora y no saben que ya la pólvora ya está inventada. Pero esta va a ser con mechita. Ya te tratan de, yo no entiendo. Es como yo lo digo, si lo vemos en una línea del sistema, ¿no?, de gobierno, solamente cambian los operadores, las personas que son elegidas, pero el sistema es igual. Entonces, ¿dónde está el cambio? ¿Por quiénes votamos? Es que no va a haber cambio. Si es que realmente Tumbes no hace sentir ¿cómo quebramos el sistema? ¿Cómo rompemos el sistema? Si todo el que entra, que quiere gobernar, dice voy a hacer esto, sin embargo es la continuación del gobierno anterior. Pero es que lamentablemente y esto es a nivel nacional. Porque lamentablemente la gente se deja embaucar, o sea, piensa de que como la economía está creciendo, estamos bien, pero el peruano de a pie es el que está mal, o sea, anda con un sol 50 en el bolsillo, con 5 soles con las justas, y con la justa puede dar de comer. Eso es lo que no se le enseña a la gente. A la gente se le enseña, el Perú está creciendo, pero el peruano no está creciendo, el peruano está decreciendo, y lo vemos acá, en el mismo Tumbes. ¿Qué es lo que pasa? En Tumbes no hay modernidad. Se habla de modernidad del país, pero modernidad de Tumbes, ¿dónde está? La modernidad termina en Piura. Ahí termina en Piura, la modernidad. Entonces, es una zona de paso nada más, es una zona de paso. O playera, o sea. Ni playera, ¿no? Porque ya están hasta abandonadas nuestras playas. Claro. Mira qué lindas playas tenemos. No, y son hermosas las playas. El color, la arena. Pero ¿qué mercado lamentablemente se está buscando atraer? Lamentablemente se trae un mercado a veces no potencial, un turismo no potencial. ¿Quiénes los que rabiegan de una u otra forma el turismo? Cuando hay feriados en Ecuador, vienen todos a Máncora, a Órganos, a Zorritos, o se van a Punta Sal, ¿no? Pero más hacia el sur, que quizás será por el tema de la contaminación del agua, que definitivamente es así. Si tenemos lamentablemente empresas petroleras que han trabajado acá y han abandonado, y sigue saliendo petróleo, y te bañas, pues vas a Grau y a Caleta Grau, y el agua está como aceitosa. Entonces, y esto es de años. Es que
lamentablemente no hacemos conciencia en los gobernantes. O sea, el gran problema de que muchos gobernantes entran a gobernar el Perú es que no conocen el Perú. Ese es un detalle, no conocen la realidad peruana. No conocen. Y mientras que no conozcamos la realidad peruana, siempre vamos a tener errores. Y eso ha pasado con todos. Bueno, hay excepciones, pero si digo un nombre van a decir que soy de tal o cual partido. Pero imagínate, Huancavelica, Apurímac, abandonados, ahí hay pobreza extrema. Cajamarca, se le quitan los recursos. Cajamarca también. Se le quitan los recursos y lamentablemente esos recursos que supuestamente Cajamarca ha dado más oro al Perú, no se le revierte a Cajamarca. Una situación, ¿no?, minera única. Y se les ha quitado zonas de cultivo para hacer minería, ¿y qué se le ha devuelto a Cajamarca? Por eso se levanta. Exacto. Por eso se levanta ese pueblo. O sea, no es porque estén locos. O sea, ese pueblo dice, ¿para qué voy a tener oro? Si el oro no se bebe. Yo necesito el agua para mis cultivos, para mi ganado. Lo mismo que pasa acá, pero ¿qué clase de cultivo, qué clase de ganado se está entregando? ¿Qué calidad de elementos nutricionales se le está dando a la población de Tumbes? No solamente es potabilizar el agua que sale en el caño. O hacer el cambio, ¿no? Si es afectada esta ciudad, bueno, hacer el cambio, ponernos en otro lugar, con casas mejor fabricadas, ya no material de la región, porque las empresas mineras podrían hacer eso. No, y sobre todo, esta es capital de región. O sea, no estamos hablando de cualquier ciudad. Si hablamos de ciudad, o sea, si así está la ciudad de Tumbes, ¿cómo estarán los otros pueblos de las otras regiones del Perú? ¿No? Pues, mira, nosotros hemos sacado una empresa BPZ, ¿no?, que realmente ellos les va muy bien económicamente, les va tan bien económicamente que han tenido que alquilar el lote Z1, que es el que más produce, a una empresa colombiana. ¿Eso qué te decir? Yeah. Que no tienen recursos para invertir. Y lamentablemente el gobierno hace malos negocios. Negocios que no intervenimos nosotros, no nos toman en cuenta ni siquiera para eso. Explotan ni siquiera nos dicen, bueno, vamos a hacer esto, vengan acá, ustedes que viven acá, ¿qué les parece? Nada, ellos toman las decisiones por nosotros. Y regalan los recursos de las regiones. Nuestros recursos, ¿no?, imagínate. Los recursos que no revierten a la región, para la modernidad de la región, ¿no? Todos lo centralizan en Lima, todo se queda en Lima, las partidas salen de Lima, ni siquiera las regiones pueden disponer de lo que se extrae de cada región, sobre todo sus recursos. O sea, todo lo tiene que determinar Lima. No dan solamente porcentajes que ellos crean. Porcentajes que crean conveniente de acuerdo al nivel poblacional, entre comillas, poblacional que tiene la región. Ni siquiera quieren que tengamos 2 hospitales, imagínate. No dan solamente el presupuesto para un solo hospital. Y encima reniegan. ¿Que quieren más? Y son hospitales que ni siquiera llegan a un estándar de calidad, porque cuando se tienen que hacer operaciones de alta precisión, tienen que irse a Piura o a Lima. Exacto, ¿no? Eso es así. O termina yéndose a Ecuador. Oye, y aquí nos hemos desviado un poco del tema del agua, pero yo digo que es un tema político, ¿no?, y binacional. No, yo creo que en el caso del presidente Correa hay más conciencia de él y más preocupación de él que del mismo presidente Ollantaytamala. ¿Tú no lo viste en esa entrevista cuando salió Correa? Mira, acá hemos trabajado el 30%, ustedes el 8%. Acá el 70% de Ecuador, ustedes el 15%. Acá, compadre, le sacó cualquier cantidad de trabajo que se han hecho diciendo y ustedes no hacen nada. Y la paz no es la guerra. Es que tomamos en cuenta de que a Ollantaytamala se le ha regalado la presidencia, no ha tenido gente, no tiene gente capaz para manejar esto. Si hasta el mismo Ministerio de Agricultura ya sacó su diagnóstico, ¿qué se ha avanzado? Y aparte que hay una gran corrupción, ¿no?, que se quiere tapar el sol con un dedo. Que viene desde el mismo gobierno central. Imagínate, si el gobierno central es así, ¿cómo será el resto? Y se está tratando de mantener en el gobierno para evitar lo que pasó con Fujimori, con los videos que salieron con Curi, que ha sido el mismo efecto, pero no tan impactante, dicen algunos, pero yo creo que sí, debería ser hasta peor todavía. En el nivel todavía mayor, porque ahora la corrupción ha subido a la Constitución, está más alta de la Constitución, se cree más en la corrupción y se vive más de la corrupción, por eso tiene más derecho a la corrupción que la Constitución. Y regalan los recursos, por eso regalan los recursos. ¿Y quién es el pagano? El poblador que vive en esa región. El simple parroquiano que vive en esa región. Entonces, ¿dónde está el alzar la voz de Tumbes? Bueno, yo estoy trabajando en este tema del agua, que me interesó desde el primer momento que me lo tocaron. Estoy tratando de ir a otras regiones y hablar sobre este tema, porque también hay otras problemáticas en otras regiones que no se tocan. O sea, somos muy indolentes lo que pasa.
Cuando ya el problema se desborda en una crisis social, recién nos preocupamos. Entonces no podemos ser, al final, llegar a que se genere una metástasis en la región para recién preocuparnos. ¿Por qué no preocuparnos más bien en preparar al pueblo para saber a qué dirigir? Ese es el trabajo de la prensa, ¿no? Ese es el trabajo también de los educadores en el colegio, desde las universidades. Oye, lo que dijo, no olvídate, lo que dijo, estamos más ¿Desinformados? Exacto, porque cada gobierno implanta su sistema de educación. Y cada uno se acopla de acuerdo a la política educativa de ese momento. Exacto. Claro. Y entonces, al final, ¿qué hemos hecho? No hemos avanzado nada. Hemos hecho un daño a la juventud. Por eso yo, hasta ahorita no hay líderes, ¿ah? No. No hay líderes. Es que eso se mató con el gobierno de Fujimori. Con el gobierno de Fujimori lo que buscó era matar líderes. Con el pretexto, obviamente, claro, o sea, había un nivel de terrorismo muy alto, nadie lo duda, callaron a ¿no? mucha gente. Pero también los líderes potenciales fueron decayendo. Y las voces de esos líderes fueron silenciándose. Entonces, al final, el gobierno obviamente ha avasallado al pueblo. ¿Qué es lo que tenemos ahora? ¿Caciques? Tenemos, ¿O no son líderes? No, tenemos realmente unos señores feudales de una nueva era, ¿no? Señores de la nueva era. De la nueva era, ¿no? Pero una era no de cambio, sino una era... Siquiera los feudales estudian. Como decía Correa, pero, o sea, son estos señores feudales de una era de cambio en vez de un cambio de era. O sea, no estamos cambiando nuestra forma de pensar. Estamos siguiendo lo mismo. O sea, el señor Ollantumala se ha dado cuenta que la camisa le quedó muy grande, que ha puesto el botón automático y ha dejado el avión volando así en crucero. ¿Por qué? Porque no sabe qué hacer con la política nacional. Se ha dado cuenta que el Perú le ha quedado muy grande. Oye, esto le pareció un caos. Definitivamente. Y este es militar, no se le vaya a ocurrir dar un golpe. Bueno, lamentable, pero no podría estar ahí, o sea, está ahí la idea, podría ser. Porque si todo se le complica, si el gabinete se lo va encima, ¿qué hace? Pero hay militares que han sido brillantes, pero parece que este no ha sido muy brillante. No creo, muy pocos militares conozco que sean brillantes, ¿eh? Muy poco. Bueno, si hablamos de Bolognesi, ¿no? En su campo, ¿no? En la lucha, en la guerra, ¿no? Si hablamos de Grau, en la lucha, en la guerra, pero como presidente, ni Odría. Claro, ha habido falencias entre ellos, pero este ha sido el que más ha tenido falencia de todos ellos, ¿no? Sí, si sacamos cuenta, o sea, en vez de ser un Velasco tuvo intenciones también, pero no favorecieron mucho, le trajo mucho atraso al Perú. Claro, o sea, demasiado atraso. En el caso del actual presidente, en vez de vender pues la idea nacionalista, no al extremo de Velasco, sino una idea nacionalista de protección de la población, de ver sus intereses de la población, prácticamente está ahora protegiendo los intereses de las transnacionales. ¿Y la población dónde queda? O sea, él está viendo, como decía Alan García, la plata viene sola. Y hablemos de Alan García, cómo apostamos 2 veces por él, ¿no? Es que ese era el problema que tenemos nosotros, ¿no? Tenemos una mala memoria histórica. También fue gente joven, ¿no? Sí, él sabe convencer a los jóvenes. Yo Nos creo convenció que a nosotros y a nuestros hijos pero también. Jugamos con el mal menor y mal mayor, el 2006. Eso y el mal mayor salió elegido en 2011, entonces... ¿En qué nos cubrimos del mal mayor? Es que tenemos ese juego, en ese tipo de juego que tú estás hablando. Porque ahí jugamos en el 2011 el SIDA y el cáncer. Juego. Ahora en la siguiente elección estaremos pues Nadine con Keiko, o sea, ¿qué va a hacer? Ahora ¿quién el cáncer menor? ¿El cáncer con qué? Esto sí es bravísimo, ¿no? Oye, esto nos da mucho que pensar, ¿no? Demasiado. Oye, yo te agradezco estar con nosotros, pues, amigo Martín Manco Villacorta. No voy a tener que cortar esto. No, yo te agradezco a ti, Valente, que eres bien valiente para tocar este tema, ¿no? Son problemas triviales que lamentablemente no los sabemos aprovechar. A veces nos dedicamos a hablar de otras cosas, pudiendo comentar esto, que nos da formación, nos da idea, claro. Y nos da, sobre todo, nos da el entendimiento para saber cómo estamos y ni siquiera hacemos algo para defendernos. Y nunca lo vamos a hacer si es que no cambiamos de mentalidad. Hay que cambiar de actitud. Sí, nada más. Definitivamente. Ok, te doy las gracias, mi hermano, y que no sea la última esa. Esta es tu casa. Cuando tú me invites, estaré acá. Ok, mi hermano. Bien, y nosotros vamos a una pausa comercial y estamos viendo ahora sí con Julio Campo, ¿no? Con todo, pues, la verdad que le hice a nuestro amigo, ¿no? Pues,
Víctor Peña, ¿no? Le dice, ¿qué es mejor? ¿Levantar a la gente, salir a las calles a gritar o hacer una gestión? Y lo invita a hacer una gestión en Lima. ¿Iría Víctor Peña? O mejor, más fácil que más llantas y hacer politiquería barata. Ya vuelvo.